empiece usted a levantarse en autoridad, tiene mucha evidencia por la palabra de Dios que usted se puede levantar y Dios está con usted y Dios está con sus amigos. Si usted se considera un amigo de Dios, una amiga de Dios, sabe dónde tiene que apuntar, sabe a quién tiene que derrotar. En el libro de Jueces capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios habla de despertar. Antes de leer este pasaje quiero recordar un poquito algunos de los pueblos o algunos de los que se olvidaron de buscar a Dios y se volvieron a dioses paganos. Cuando una familia que ha pasado por dificultades, que ha pasado por la pérdida de un ser querido, ha pasado por situaciones de enfermedad, ha pasado por situaciones de perder el trabajo, la vivienda, ha pasado por un tsunami, se podría decir, de toda esa situación, y en medio de eso ha resurgido, ha salido adelante, ha aprendido cómo salir, ha aprendido cómo pedir a Dios, ha aprendido cómo batallar, ha aprendido, ha llorado, obviamente ha sido duro el proceso, pero los hijos que vienen luego de ese proceso no han conocido el proceso que usted ha vivido. Y por ende, por ahí, a veces yo los escucho a algunos, ¿no? Y dicen, yo les cuento a mis hijos de que tomaba el mate cocido con pan duro adentro, y ellos me dicen, ya está hablando de las cosas viejas, pero es nuestro proceso, ha sido nuestra vivencia, ¿o no? Y los chicos no entienden eso. Ellos, por ahí su proceso o el de ellos será, no tengo un Smart, no tengo un iPhone, no tengo internet banda ancha, y ellos como que están sufriendo eso. Y para nosotros eso no es un sufrimiento. Para nosotros el proceso que vivimos fue otro. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque quiero mirar con ustedes en la palabra de Dios que cuando Dios habla y dice despierta, despierta, le está hablando a una mujer que va a revolucionar, a una mujer que va a hacer que se levante un pueblo a buscar el rostro del Señor hacía 20 años. Oiga bien, 20 años que se habían apartado de buscar el rostro de Dios. Imagínense, las cosas pueden estar lindas, pero 20 años sin buscar el rostro de Dios, tarde o temprano se viene la noche. Tarde o temprano viene el caos. Y ahora sí, leamos Libro de Jueces, capítulo 5, verso 12. Y dice, despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cánticos. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Qué palabra más profunda. Despierta, despierta. Y entona cánticos. Cuando nosotros pasamos por procesos, o cuando alguien pasa por procesos, en muchas ocasiones la persona tiene que reaccionar. Creo que la palabra justa sería reaccionar. Y para que alguien reaccione, tiene que estar dormido o adormecido. A veces usted que ya despertó, usted que reaccionó y usted que sabe cómo salir de esa situación, ve a alguien en un proceso
y seguramente usted le dice, orá, confía en el Señor. Le dice, vamos, dale, ánimo, vamos a la iglesia, vamos a buscar el rostro de Dios. En cierta manera usted le está diciendo, despertate, despertate. Cuando Débora recibe este llamado a despertar, a mí me gusta un poquito retroceder en la lectura y poder entender esta situación de Débora. Mire, busque un poquito para atrás en el mismo libro 5, pero en el 6 en adelante dice, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Qué interesante. A ver el 8. Cuando escogían nuevos dioses, con D pequeña, mire que dice, dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Wow. ¿Qué está queriendo decir Débora? Está primero ella levantándose como alguien que necesita rescatar a la familia. Débora oía la voz de Dios, Débora podía escuchar la voz de Dios, Débora podía recibir la visita de los ángeles, y Débora entendió claramente que se habían torcido, que se habían apartado de buscar el rostro de Dios. Yo no sé si usted lee la Biblia en ocasiones y cuando lee la Biblia se mete dentro de la lectura de tal manera que usted puede imaginarse, inclusive cuando la persona va hablando o lo que va diciendo. Yo me imagino a Débora observando el deterioro y el caos que ocasionó justamente el no buscar a Dios, el estar cómodo y muy bendecido. Porque acuérdense en que les vengo enseñando que el Señor los había sacado de Egipto, el Señor los había sacado del desierto y el Señor les había hecho conquistar, y Josué fue el que repartió las tierras. Pero todos los que nacieron después de eso no habían vivido nada de esa etapa y se olvidaron. Y les he enseñado que el Señor había dejado 5 jefes, ¿se acuerdan, verdad? Y había dejado también parte de pueblos. ¿Para qué? Para que aprendieran a ser guerreros, aprendieran a levantarse y a despertarse. Por eso el Señor permitió que esos 5 jefes quedaran, y por eso el Señor permitió situaciones. ¿Para qué las permitió? Para glorificarse. ¿Sabe? Usted y yo hemos visto mucha gente aquí
tal vez su esposa, tal vez sus hijos, su esposo, ha sido muy bendecido, muy próspero, pero poco vemos que él busca a Dios. Poco vemos que él intercede a Dios. ¿Por qué no hace eso? Porque le va bien, porque ha sido muy bendecido, porque ha conquistado, tiene ya una herencia, un decreto de Dios, un favor de Dios. Pero esa situación lleva en ocasiones a que se tuerzan los caminos. Tenemos aquí a Débora diciendo: nadie buscó el rostro de Dios. Nadie fue por la senda. La senda significa algo que está marcado y que debes caminar por ella. Pero ella estaba diciendo, se torcieron y empezaron a buscar dioses con D pequeña. Y cuando ella se da cuenta de esto, se da cuenta que viene la guerra. Se da cuenta que va a haber escándalo, que va a haber conflicto. A mí me atrapa el hecho de que Débora esté primero identificando esta cuestión y ella levantándose. Yo tengo que preguntarle a usted, ¿usted ha identificado la bendición de Dios? ¿Usted ya se dio cuenta qué cosas son las que Dios ha cambiado en su familia? ¿Usted se ha dado cuenta qué cosas dejó de padecer? ¿Las ha notado? Débora se dio cuenta de esa cuestión y por ende ella habla y dice: se torcieron. Tiene que identificar, como un pastor identifica cuando alguien dentro de la iglesia está caminando por algo que no debe caminar. Usted como papá, usted como mamá debe identificar si sus hijos están caminando por una senda correcta, si su esposa está caminando por una senda correcta, si su esposo está caminando por una senda correcta. Debe aprender a identificar. Porque cuando se salió, automáticamente hay un ejército que está esperando que se salga para enfrentarlo. Cuando te sales de la senda, te sales de la cobertura. Cuando te sales de la cobertura, estás vulnerable. Y ahí hay un ejército listo para enfrentar y destruir a aquel que se salió de esa senda. Diciéndolo de esta manera, uno tiene que abrir los ojos y darse cuenta cuando los tambores están sonando. Antiguamente, no sé si usted sabía, pero cuando sonaban los tambores significaba que venía la guerra. Yo no sé si usted podrá sentir los tambores y las advertencias. Los hijos de Dios tenemos algo que el mundo no puede entender, que Dios nos habla en sueño, que Dios nos habla por medio de la Biblia, que Dios nos habla por medio de profetas, que Dios envía un ángel para hablarnos. El mundo que no tiene a Dios no comprende eso, cree que es pura locura eso, que está delirando esa gente. Pero usted sabe bien que no estamos delirando. Usted sabe bien que son advertencias de Dios, que son llamados de Dios. Débora recibió este llamado: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cánticos. ¿Qué cántico debe entonar a alguien que sabe muy bien
que su pueblo o que su familia está en un camino torcido. Débora se identifica como madre, si usted lee, ¿verdad? Y ella está diciendo, como madre, está diciendo, se torcieron, se salieron. Y ella recibe el llamado a despertar y a cantar. Yo me puse a meditar en esta situación y recordé algo. Hay mucha gente que le gusta los mensajes que traemos desde esta casa, porque a toda palabra la asociamos con una vivencia personal. Y es que no podemos predicar desde el altar si no tenemos una vivencia, ¿cómo poder manifestarla? Débora me recuerda en algunas ocasiones algunos cristianos que, dándose cuenta de que estaban mal, empezaron a identificar los tambores y al adversario. Empezaron a identificar qué tipo de cosas. Empezaron a identificar cuando estaban enfermos. Empezaron a identificar cuando había hambre. Empezaron a identificar cuando eran despojados de todo lo que habían logrado. ¿Sabe? Cuando Débora está agradeciendo, porque mire lo que ella dice en Jueces 5:9. Dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. ¿Sabe? Cuando alguien está identificando la situación y está recibiendo la orden de Dios de que se debe levantar, ella empieza a identificar a aquellos que también se levantan con ella, aquellos que se dieron cuenta y que dijeron: me levanto para ir hacia mi bendición. A mí me atrapa mucho el hecho de que hubo personas en el tiempo que Débora, Barak, tenían que enfrentar al adversario y que los había sometido por 20 años. Me sorprende que algunos no se unieron y que siguieron ocupados en sus cuestiones. Lee la Biblia usted y va a encontrarse con algunos que se ocuparon por el ganado que tenían. Estaban ocupados en sus cuestiones personales, en sus negocios, estaban ocupados en sus cosas. Pero no todos estaban haciendo lo mismo. ¿Qué cántico nosotros tenemos que expresar? ¿Qué cántico Débora expresó para dar la gloria a Dios? Cuando yo le digo a usted, identifique por favor en su hogar las cosas que están mal. Hay alguien enfermo y no hay oportunidad, eso tiene que identificarlo. Puerta laboral y que no se abre, eso tiene que identificarlo. Discusiones constantes en el hogar por el dinero, identificarlo. Falta de comprensión con la esposa, con el esposo, identificarlo. Tiene que identificar todas estas cosas, porque estas cosas son específicamente los tambores de guerra y son específicamente aquel que lo está sometiendo a usted y a la familia porque no han despertado,
Porque no han reaccionado, porque se han dormido, porque el comer y el beber bien en ocasiones te hace dormir. No sé si a usted le habrá pasado. ¿Quiere que veamos algo por la palabra? Le estaba diciendo a mi esposa, le dije, tú predicaste algo y yo repasando la palabra y me encontré con algo que dije, wow, qué descuido para el enemigo y qué descuido para nosotros, los hijos de Dios, que muchas veces que estamos bajo la bendición, que comemos, bebemos y nos dormimos. Usted por ahí puede decir, ¿cómo es eso? Comer la palabra, beber de la bendición del Señor, estar saciado de la bendición, y si no utilizas bien las energías espirituales para lo que tienes que hacer, te duermes. Te duermes. Ok, venga conmigo. En el libro de Jueces 5:23 habla el Señor de una maldición que es desatada y también de una bendición. 5:23 del libro de Jueces. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Mire usted, cuando alguno dentro de la iglesia está dormido y no entiende que está dormido, a veces hay que despertarlo. Vieron que a Débora estaba dormida, porque ¿qué es lo que le dijo? Despierta, despierta. Usted, yo no creo que le vaya a decir a alguien que esté despierto que se despierte. Cuando dentro de la iglesia hay un propósito de Dios, hay una conquista, y todos los generales que ella está diciendo, está mencionando a los hombres dentro de un equipo. Pero cuando alguien se duerme, entonces aquí Débora lo está identificando de una manera impresionante. Y el ángel dice que aquellos que no entienden, aquellos que no se unen, aquellos que no van a la conquista, aquellos que no van, porque aquí claramente, si yo no lo leo mal, ¿qué dice? Maldecid a Meroz, dijo ¿quién? El ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. ¿Por qué causa hay que maldecirlos? Porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Estaba hablando que había un ejército y el Señor estaba llamando a enfrentarlos. Cuando alguien está enfermo y a la iglesia se le llama para orar, estamos llamando ¿para qué? Para que nos unamos para derribar al fuerte que está operando sobre una vida. Cuando llamamos a la iglesia a orar para que se caiga la opresión que hay en familias, estamos llamando a los jefes, estamos llamando a todos. Débora estaba agradeciendo y diciendo mi gratitud. A ver qué dice, mi corazón es para vosotros, jefe de Israel. Cuando habla de mi corazón, ustedes me ganaron el corazón. Pero aquí el ángel dice que levanten una voz de maldición para los que no están entendiendo que hay que despertar, para los que no han entendido y para los que están mirando
en otra dirección. Usted me puede decir, no puede ser lo que estoy escuchando. Cuando usted va a la guerra, hay muertos. Cuando usted termina la guerra, hay alguien que ha salido vencedor. Y ese vencedor es el que va a someter al vencido. Hay algunos que sin pelear disfrutan de esa bendición sin haber orado, sin haber batallado, sin haber estado esforzándose. Pero Dios nos muestra en la palabra que esas personas corren bajo un juicio, corren bajo una sentencia. Mire lo que dice más adelante, 5:24. Aquí comienza a hablar de bendición. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tierra. Él pidió agua, oiga bien lo que vamos a leer aquí. Él pidió agua y ella le dio leche en tazón de noble, le presentó crema. Ya le explico. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sisara, hirió su cabeza y le... A ver, como quiero detenerme para avanzar, pero debo detenerme. Le dije a usted que cuando uno está de ganador, no le dije de ganador, ¿no? Cuando uno está bien y está muy bendecido, ¿qué hace? Come, bebe, disfruta. Eso es cuando alguno dice, qué bien que le va la vida a este, ¿no? Sisara era un hombre que había sometido al pueblo de Israel. Sisara era alguien que tenía muchísimos carros de hierro. Nadie se podía acercar al ejército que él tenía. Y por ende sometía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, había empezado a buscar otros dioses. Y Sisara, por orden espiritual, los podía someter. Ese buscar, para que entienda, en este tiempo hay mucha gente que busca dioses con D pequeña, no aquí, porque aquí los dioses con D pequeña no están. Aquí está el Dios con D mayúscula. El Dios con D pequeña está afuera. Cuando no viene a la iglesia, cuando no busca de Dios, cuando no ora, cuando no lee la palabra, cuando no escudriña, cuando no sabe lo que Dios está diciendo, cuando el ángel se está moviendo, ese está buscando a dioses con D pequeña. Tremendo. Sisara era un fuerte que habla la Biblia y que Dios está llamando a que se unan a enfrentar el fuerte. Sisara, cuando vio que se levantaron Débora, Barak y empezaron a atacarlos, no que ellos eran fuertes, porque no eran fuertes. Cuando vos le pedís perdón al Señor por tu error, cuando vos le pedís perdón por lo que hiciste mal, Dios se va a volver en favor tuyo, aunque los otros sigan siendo fuertes. Porque ahí la palabra dice que el Señor llamó para enfrentar a los fuertes. Eso significa que el Señor los estaba perdonando
porque estaba haciéndolos volver a él, pero estaba diciendo, ahí hay fuerte todavía. Pero ¿qué es lo que sucedió con Sisara? Los carros de Sisara seguían siendo fuertes. Los que manejaban los carros de Sisara seguían siendo fuertes. Pero la Biblia explica que el Señor los confundió. La Biblia explica que el Señor mismo hizo que salieran corriendo, dejando sus carros, que eran los, vamos a decir, como sus tanques de guerra de hoy en día, como sus aviones de guerra, como su armamento. Salieron huyendo. Y ahí fue cuando Sisara está corriendo y entra a la tienda de la esposa de Heber. Y es ahí cuando, en medio de esta situación, la mujer de Dios, la mujer que entiende, la mujer que ora, la mujer que busca, la mujer que está dispuesta, se da cuenta que el que está entrando a su casa es el enemigo principal, no solo de su familia, sino de aquel que está llevando a todos a una esclavitud total. Es impresionante lo que la palabra describe en esa ocasión. Y mire, ella le dice, pasa, métete aquí. Y yo entiendo espiritualmente que cuando alguien está en guerra y lo mete en el territorio, acuérdense a los que siempre les estamos enseñando, cuando estaban sus dos hermanos que leemos en la palabra de Dios, Abel y Caín. Caín pudo matar a Abel porque lo llevó a su terreno. La Biblia describe eso. Cuando Sisara es invitado a entrar a la tienda para ocultarse de Barak y de los que lo seguían, allí empieza su fin. Le voy a explicar. La mujer identifica quién era él y él le dice, ¿me das agua? Y ella, ¿qué le propone en vez de darle agua? Leche. Leche con crema. ¿Qué significa esto para aquellos que son de buen comer? Algo muy rico, algo único, exquisito. Pero también usted sabe que como un bebé que cuando toma un biberón, ¿qué le pasa? Se duerme. ¿O no? Se duerme. Cuando Sisara toma la leche, comete un error. No se da cuenta que está frente a una mujer de estrategia. Está frente a una mujer de guerra. Está frente a una mujer que sabe cómo derrotar a este enemigo que se ha levantado para su familia, que se ha levantado para su casa. Ella logra su cometido. Hacerle pensar que estaba de su lado. Pero entonces le da lo letal, diría yo. ¿Le da qué? La leche pesada, que le va a caer sueño y duerme a su propio enemigo. Recuerden lo que decía la palabra, Débora, Débora, despierta, despierta. Pero aquí estamos viendo a la esposa de Heber, en este caso, durmiendo al enemigo, durmiéndolo. Y queda registrado en la palabra que esta mujer fue tan valiente que entonces lo mató. Lo mató. Me gusta a mí esto en el pasaje que nosotros vemos que el Señor le dice, despierta, despierta, entona cánticos. ¿Qué cánticos voy a entonar para glorificar a Dios? ¿Usted sabe qué cántico debe entonar para glorificar a Dios? Escuche bien esto.
y asimile usted lo que está viviendo. Asimile usted lo que el adversario espera de usted. Entonces usted debe decir, ok, voy a entender esto. Le voy a ayudar. Pero por favor, esté muy atento a esto. Aquí hay una situación donde explica en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 28. Mire bien, la madre de Sisara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más ávidas de sus damas le respondían, y aún ellas se respondían a sí mismas: ¿no han hallado botín? Y lo estarán o lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Qué está identificando aquí? ¿O qué está diciendo las Sagradas Escrituras? Que la mamá de Sisara, la madre del opresor, la madre del que despojaba, estaba preguntándose por qué se tardaba tanto Sisara. Pero mire lo que había en el corazón de las damas de ellos o de las mujeres. Se están tardando porque es grande el despojo que están haciendo. Es grande lo que están quitándole a quien están conquistando. Es grande la miseria que van a ocasionar, porque van a sacarle a las mujeres. Algunos decían que probablemente algunos de los jefes se van a quedar con 2 mujeres, se van a quedar con las mejores túnicas, se van a quedar con las mejores ropas. Cuando uno lee esto, tiene que asociar en la vida personal cuánto ha estado operando Sisara en nuestras vidas. Cuánto daño ha estado haciéndonos, despojándonos, trayendo miseria, quedándose con lo mejor de lo mejor que Dios nos ha dado. Cuando la mamá de Sisara está diciendo esto, lo que menos se imagina es que él nunca más va a regresar, que los carros nunca más van a regresar, que si hay algo que empezará a escuchar la mamá de aquel que era el opresor, es un cántico nuevo. Y oiga bien, esto me recuerda a mí muchas veces, cuando yo veía el adversario que venía a crear despojo, a que venía a tomar situaciones, yo empezaba a cantar y de esa manera estaba profetizando lo que iba a suceder. Yo sé que hay mucha gente que ha estado cuestionando algunos cánticos que están proclamando, deseando que suceda algo y no sucede, y se levantan a decir: mire, estos son hombres de Dios cantando y después sucedió lo contrario. Pero no es solo el que canta, no es solo Débora la que tenía que cantar,
sino que Barak se tenía que levantar, sino que los jefes se tenían que levantar, sino que el pueblo tenía que apoyar, sino que todos tenían que obedecer a lo que había que hacer. Ella empieza a cantar y el cántico que empieza a cantar es la mamá de Sisara, esperándolo a Sisara, esperando con el botín que son las mujeres de Israel, esperando con los vestidos, esperando, despojándonos. Ella empieza a cantar eso y empieza a dar la gloria a Dios y empieza a decirle: el Señor sometió al opresor, el Señor sometió a aquel que me tenía enfermo, el Señor sometió a aquel que tenía los ojos de mi esposo vendados, el Señor sometió a aquel que tenía en opresión a mi esposa, el Señor sometió al que tenía en opresión a mis hijos, el Señor sometió en mi trabajo lo que estaba haciendo Satanás, tomándome la finanza. Empezó ella a declarar. Y sabe una cosa, hasta que usted no despierte, oiga, hasta que usted no despierte, pueden pasar años. Años. En este caso, pasaron 20 años. Hay muchos muchachos en Latinoamérica que necesitan despertar. Colombianos necesitan despertar. Ecuatorianos necesitan despertar. Chilenos necesitan despertar. Argentinos necesitan despertar. Venezolanos necesitan despertar. Y cuando digo necesitan despertar, usted fíjese cuando los países de los que yo estoy mencionando empiezan a tener conflictos sociales, empiezan a tener situaciones sociales graves y empiezan a migrar a un país, a otro país. ¿Qué está pasando con ellos? Se están despertando. Están saliendo de las manos de sus opresores y están buscando una salida por medio de Dios. Y usted tiene que saber que usted es uno de los pueblos, como Débora estaba mencionando y diciendo: mi corazón con los jefes que se han levantado y que voluntariamente han venido. Pero el ángel de Jehová no tiene el mismo sentir que tenía Débora. El ángel de Jehová dice: maldigan a los que se quedaron sin ir a ayudar a esta causa. Yo sé que usted me está hablando o pensando y asociando a todo lo que la iglesia está corriendo, a todo lo que la iglesia se está moviendo. La iglesia se mueve en un plano de bendición. La iglesia se mueve a un despertar. Y si hay algo que todos celebramos, es cuando viene alguien enfermo en una silla de ruedas y oramos por él, se levanta, toda la iglesia celebra. Si hay alguien que viene con cáncer y oramos y se sana, la iglesia celebra. Pero ¿quiénes son los que más celebran? Los que estuvieron en esa reunión, los que oraron, los que vieron la gloria de Dios manifestarse, los que estuvieron clamando a Dios, los que creyeron en ese momento. Ustedes son los que más se alegran. Y Dios los usará a ustedes porque estuvieron en ese momento de la conquista. Pero aquellos que no entienden esta parte están en conflicto. Están aún durmiendo. Duro. Voy a terminar con esto. 5:31. Mire el cántico. Me gusta leerlo en dos versiones, así que le doy tiempo. Yo sé que aquí en la iglesia muchos miran la pantalla, pero quiero buscar en un pasaje en dos versiones. Así que
Lo tengo aquí ya preparadito, perfecto, aquí está. Lo voy a leer en dos versiones. En la Reina Valera 1960 dice así: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, cántico de Ana. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Significa descanso. No había más guerra, sino que era tiempo de paz. ¿Cuántos quieren tiempo de paz en su casa? Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando a mí me alteran la paz de mi casa, cuando hay algo que está pasando en mi casa, cuando hay algo que está pasando en la iglesia, cuando hay algo que está sucediendo, a mí me altera. ¿Me altera qué? La paz. ¿Por qué? Porque yo vivo confiando en el Señor y quiero ver la paz del Señor en el hogar, en mi casa, en mis nietos, con mis hijos, en la iglesia. Yo no sé si usted anhela eso también. Mire lo que dice esta Biblia, la TLA. Y Débora y Barak terminaron su cántico así. Estaban cantando, ¿se da cuenta, no? Todo lo que venimos leyendo estaban cantando, identificando. Yo me imagino Débora diciendo, ¡ja, ja! Cantando, ¿no? ¡Ja, ja! La mamá de Sisara está esperándolo, pero no viene. La mamá de Sisara dirá, ¿y los carros? ¿Qué pasó? Y las mujeres de Sisara dirán, y se estarán repartiendo el botín. Algunos se van a quedar con 2 mujeres. Todo eso estaba cantando ella y diciendo, no va a pasar eso, porque Dios ya nos dio la victoria. Y Débora y Barak terminaron su canto así: Dios mío, que sean destruidos tus enemigos, pero que tus amigos brillen como el sol del mediodía. ¿Cómo? Pero que tus amigos brillen como el sol del mediodía. Después de eso hubo 40 años de paz en todo el territorio. Mira la descripción. El Señor, ¿qué hace? Pone a sus enemigos en su lugar y a sus amigos, más que hijos, más que siervos, somos ¿qué? Amigos de Dios, amigos del plan y del propósito de Dios. Yo quiero que en este día usted pueda entender si hay algo que me tiene que despertar, es comenzar a identificar lo que está pasando en mi casa, empezar a identificar lo que está pasando en mi trabajo, empezar a identificar lo que está pasando en la iglesia, empezar a identificar. Haga una lista, despierte antes de que los tambores suenen y usted sea despojado o despojada de todo lo que tiene, porque cuando el despojo llegue y llegue esa situación, sus hijos serán puestos en esclavitud, su casa será puesta en esclavitud. Algunos dirán, eso era antes, que te llevaban en esclavitud, pero inesperadamente en estos tiempos los despojos de las prendas y de todo lo que habla allí las escrituras, es que lo que tú tienes, otro lo tomará por no haberte despertado. Significa que te quedarás sin nada. Cuando menos te des cuenta, lo que tenías pasará a mano de otro y tú pasarás a ser una persona que trabajes para ello. Eso significa lo que hacía Sisara. Lo sometía porque era ley, porque habían estado errando en el camino. Como dice Débora, habían estado manejándose equivocadamente y buscaron otros dioses con D pequeña. Ojalá que en este día tú despiertes. Ojalá que aquí haya muchas Débora
que despierten. Ojalá que aquí haya muchos jefes de Dios que reaccionen y que tengan cuidado en qué prioridad están poniendo el plan de Dios, y que tengan mucho cuidado, porque van a ser despojados y van a ser puestos en esclavitud, no por lo que yo digo, porque si el Señor está hablando a la iglesia, si el Señor está llevando a la iglesia a un plano de bendición, a un plano de despertar, que el que entró a la iglesia y que dijo qué lindo, qué bueno, entro a la iglesia y oran aquí y recibo la bendición de Dios, qué lindo, se siente la paz de Dios. Hubo alguien que buscó, hubo alguien que batalló, hubo alguien que pasó un desierto, hubo alguien que conquistó, que derribó los muros y derribó gigantes para que cuando tú estuvieras en este lugar recibieras esa manifestación. Ahora, tú tienes que vencer a los gigantes, tienes que vencer a los jefes, como hemos estado explicando, que han estado sometiéndote, pero no vas a estar solo, no vas a estar sola. Tal vez diga, es muy duro, lo tendría que haber escuchado ese desgraciado que no vino. Tranquilos. El que el Señor quería que despertara está aquí. ¿Se lo digo de nuevo? El que el Señor quería que despertara está aquí adentro. ¿Quién sabe que tiene que despertar? Vamos, despierta, despierta. Y comienza con cánticos, ¿sí? Ajá, que quieres arrastrar a mi esposa. Ajá, que quieres arrastrar a mi esposo. Ajá, que quieres tomar mi finanza. Ajá, empieza a declarar: Jehová te pondrá en mis manos, porque yo te voy a destruir. Empiece usted a levantarse en autoridad. Tiene mucha evidencia por la palabra de Dios que usted se puede levantar y Dios está con usted y Dios está con sus amigos. Si usted se considera un amigo de Dios, una amiga de Dios, sabe dónde tiene que apuntar, sabe a quién tiene que derrotar. Póngase sobre sus pies y espero que el Espíritu Santo le motive a hacer lo que tiene que hacer. Ahí donde está usted, quiero que hable con el Señor. Ahí donde está, creo que le ha dado mucha información el Espíritu Santo. Wow. Antes de venir aquí al altar, estaba en una situación cuando le pedimos al Espíritu Santo que después de que Él nos habló durante el día y llegamos aquí y oramos antes de subir al altar, siempre decimos: Espíritu Santo, si tú quieres hablar otra cosa, tú eres dueño absoluto del altar, tú eres soberano. Y había una palabra que me sonaba en los oídos, y era una palabra que decía: vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y yo decía: Señor, ¿será que tú quieres que yo cambie el mensaje? ¿Será que aquí hay alguien que está cansado, cargado, turbado? Pero cuando empecé a hablar de esta palabra aquí, yo tengo la plena certeza que muchos de ustedes necesitan despertar. Necesitan despertar. Si tú crees que otros no están viendo tu situación, yo quiero que sepas que el Espíritu Santo, cuando nos está hablando, nos está haciendo identificar situaciones vulnerables en tu vida, en tu familia, en tu esposo, en tú como esposa. Pero si el Señor te ha hablado y te trajo aquí y tú dejaste todo lo otro por estar aquí, significa que Él cuenta contigo. Él sabe que puede contar contigo. Vamos a orar. Y en este día, aquel que necesite de la oración, de la ministración, quiero que pase ahora mismo,
que salga de su lugar y le diga: Señor, gracias por esta palabra, gracias, ahora te pido que me ayudes, Señor. Yo quiero que todos aquellos que han tomado esta palabra, yo quiero declarar lo que justamente Débora y Barak hicieron. Justamente declarar que los amigos brillen por siempre. Eso significa que en medio de la oscuridad el Espíritu de Dios comience a hacerte resplandecer. En medio de la situación que estés viviendo, comiences a resplandecer. En medio de toda enfermedad, comiences a resplandecer. En medio de todo proceso, comiences a resplandecer. En medio de tu hogar, si te han callado, que empieces a resplandecer. Si alguien te ha sometido, que comiences a resplandecer. Rápido. El que quiere que ore por él o por ella, venga rápido. Oro por los que están en las redes sociales y a través de la radio. Señor, en esta hora pido que tu Espíritu en este día se manifieste sobrenaturalmente. Y como tú hablaste al corazón de cada uno de los que está aquí en la iglesia, y hablaste al corazón de aquellos que siguen la emisión fuera de este lugar, te ruego, Señor, que en este día despierten. En el poderoso nombre de Jesucristo, que despierten y que haya en ellos un nuevo cántico, un cántico de proclamación y un cántico donde no estarán solos, sino que tú estarás con ellos. Confundirás los carros del enemigo, confundirás al opresor, y el opresor se dormirá, y el opresor será eliminado, porque ese es tu plan, la conquista para tus hijos. Señor, recuerda lo que tú nos has enseñado por la palabra, que todo aquel que te escucha, que todo aquel que confía en ti y camina confiadamente en lo que tú dices, tú le prometes y le das la certeza de que van a conquistar, de que van a ser libres, de que van a ser sanos, de que van a salir de su situación. Señor, declaro que en esta hora la palabra sea sobre ellos poderosamente. En el poderoso nombre de Jesucristo, declaro que todos aquellos que están pidiendo oración, liberación por sus hijos, liberación por sus vidas, liberación por situación financiera, liberación por esa situación que están viviendo, despierta, despierta y comienza a declarar cánticos de victoria. Comienza a declarar cánticos de que va el Espíritu de Dios a someter a aquel que te ha despojado, porque tú has decidido buscar el rostro de Dios. Papá, en el poderoso nombre de Jesucristo, declaro la activación. Y declare conmigo: amén, amén y amén. Oro, Señor,